nuevamente, como siempre. No, muchísimas gracias, Marta, por el contacto y bueno, espero que tengan buena tarde. Sí, doctora, concretamente queríamos conocer su parecer con respecto a eh, esto que finalmente decidió la Corte Suprema que declara inoficioso justamente el pedido, la acción que había formulado su representado, el ex senador paraguayo Cubas. Bueno, también a nosotros, bueno, nos llamó la atención que después de varios años, por decirlo así, finalmente la Corte se ha expedido sobre, no sé si recuerdan ustedes el caso que Paraguay de Cuba fue sancionado por el Ujú. Congreso. Nosotros habíamos recurrido a esa resolución administrativa porque tenía varias deficiencias a nuestro entender en cuanto a fundamentación, hechos y justamente las razones por las cuales se había dado esa sanción, ¿verdad? Bueno, y lo más llamativo creo que también para ustedes es que una vez más la Corte con esta decisión demuestra que justamente fue bastante negligente en su expedición, siendo que al declararse inoficiosa justamente esta petición es porque ello denota que teniendo esa acción ya justamente para estudiar y considerando el plazo incluso de la sanción, ya hoy esa resolución ya resulta totalmente infructuosa, ¿verdad? Absolutamente. Y esto, claro, y es lo que nosotros siempre venimos diciendo. Imagínense que una sanción que pueda durar 60 días o 30 días, finalmente la Corte tarda un año o 2 años en expedirse sobre una cuestión que finalmente tendría que haber tenido su efecto en aquel tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de más de 2 años, creo yo, ¿verdad? Porque recordemos que tuvimos un año electoral, ya está en ejercicio el electo, más de 2 años claramente, doctora, ¿verdad? Bueno, en este caso en concreto hasta nos resulta jocoso encontrar esta clase de resolución que lo que evidencia justamente es que la Corte Suprema una vez más evidencia una total desidia en cuanto al estudio justamente en tiempo y forma de aquellos planteamientos, porque ustedes saben también que la justicia que llega tarde no es justicia, Absolutamente. y esto es prácticamente una evidencia clara de ello. Si bien es cierto, esto fue una sanción que ya pasó incluso los años y plazos, pero haciéndolo un paralelismo con cualquier otra petición que una persona pueda realizar ante la máxima instancia, quienes justamente deberían ser modelo o ejemplo para tanto los otros juzgados, hoy ellos evidencian con esta decisión y bueno, esperemos que también en decisiones semejantes puedan tener por lo menos ya una decisión mucho más rápida y que sea efectiva y que tenga verdaderos efectos en el tiempo, y más cuando se trata de cuestiones relacionadas a legisladores o dentro de un mandato determinado, ¿verdad? Ahora, doctora, ya repasando básicamente lo que señala esta decisión, señala uno de los que obviamente manifiesta su voto es el doctor Alberto Martínez Simón y dice que no se violó el derecho a la defensa y que el señor Cubas sí tuvo oportunidad de ejercer su derecho constitucional, incluso aportando pruebas. También refirió que no se constató que el ex legislador desconociera la causa por la que fue aplicada la sanción mencionada, dice. Ya abordando un poquitito y analizando, si se quiere, el fondo de todo esto, ¿qué opinión le merece estos comentarios dentro, o por lo menos, en este caso, el fundamento que tuvieron algunos miembros de esta sala para pronunciarse? Bueno, la verdad que esa situación no se refleja en realidad con la situación que había acontecido en aquel tiempo, porque efectivamente cuando el señor Paraguayo Cuba fue convocado al momento de venir y justamente explicar las supuestas, esto se dio en una forma totalmente intempestiva. En ese tiempo ni siquiera teníamos conocimiento de las circunstancias que supuestamente habían sido objeto de la convocatoria, y tampoco eso se pudo verificar en la resolución que finalmente había determinado esa sanción que fue la sanción dada en la Cámara de Senadores en aquel tiempo.
Entonces, sinceramente, esa parte o ese extracto de lo que menciona el ministro, sinceramente, a nuestro entender, por lo menos, no se adecuó a la realidad, en realidad acontecida, ¿verdad? Eh, Porque de lo que nosotros recordamos, porque sinceramente fueron 2 sanciones, en ninguna de ellas había determinado con claridad cuáles eran las circunstancias que iban a ser objeto justamente de los motivos de la sanción. de la Si bien es destitución cierto, efectiva. Marta, si bien es cierto, una cosa es que a nivel público se haya tomado conocimiento de estos hechos, pero cuando se nos corrió traslado, cuando se nos convocó, esas documentaciones no estaban a la vista del señor Paraguayo Cubas. Y tampoco eso se pudo verificar en la misma resolución que es de la resolución que había determinado justamente esa sanción, ¿verdad? Entonces, si bien el ministro menciona esas circunstancias, eso no conforma a lo que nosotros recordamos que también de lo que había acontecido, eso no sabe cuál es la realidad, ¿verdad? Ahora, por su parte, el ministro Manuel Ramírez Candia señala que con un voto en disidencia, claramente con esta sanción se modificaba la voluntad popular en ausencia de un suplente proclamado, debido a que se designó a un suplente de otro sector político afectando la decisión de los electores. Una objeción que también me imagino se debe tener en cuenta o se debía tener en cuenta, doctora, en su momento. Y es tan importante eso que mencionaba Marta, porque eso también va a marcar una línea, por lo menos, ya de la posición, aunque sea de uno de los ministros, que es lo que también nosotros siempre objetamos, ¿verdad? Que al momento de darse ese reemplazo tendría que pertenecer esa persona al mismo partido, ¿verdad? Que justamente el señor Paraguayo Cubas representaba a un sector de la población, sabemos que él tuvo una cantidad de votos sumamente importante y que representaba a un grupo de la población paraguaya y que justamente esa situación que mencionas, que es una suerte de cercenamiento también desde esa representación dada a través de ese partido político. Y bueno, si finalmente también eso fue lo que plasmó uno de los ministros en su decisión, eso es lo único que también va a marcar una línea en cierta forma también respecto a otras personas que hoy también forman parte del Congreso y podría tener una posición también parecida a la del ministro, ¿verdad? Y que claramente si uno analiza que estamos hablando de la representación popular a través del voto, obviamente que creo que es una de las uno de los principios más importantes a tener en cuenta en el Claro, lo análisis que de todas pasa, estas Marta, cosas. es que muchas veces las decisiones que se asumen en el seno del Poder Legislativo no se adecuan justamente a los principios constitucionales y justamente a la búsqueda del custodio del voto popular. Ujú. En muchas ocasiones ellos simplemente hacen alusión a las personas que integran una lista, a los integrantes de la lista DON, y con eso incorporan a personas de otros partidos políticos cercenando justamente esa representatividad. Que para nosotros esa postura que hoy tiene el ministro es demasiado importante porque no va a ser ni la primera ni la última vez que se tenga que estar haciendo ese tipo de discusiones, ¿verdad? Ujú. Justamente de quienes reemplazarían o no a algún determinado legislador en caso de pérdida de investidura o sanciones. Sí, la verdad que es una situación que en este último tiempo se repite. Doctora, bueno, una vez más le agradecemos la posibilidad de conversar y bueno, también destacar su amabilidad como siempre, así que le deseamos buen resto de jornada aquí desde PDS. Muy amable como siempre, doctora. Muchas gracias, Marta, y a toda la audiencia. Usted está escuchando